Bueno, estamos aquí para hablar un poquito de Suecia. Suecia, Venezuela y Latinoamérica. O Bueno, sea, ya creo que no es la primera vez que hablamos de esos temas, ¿no? sí, pero un poquito más, estoy un poquito curioso de preguntarte, hay muchas cosas que, bueno, hay muchas páginas en internet, por ejemplo, que donde dice, si usted va a Suecia, las cosas van a ser así. Inclusive hay páginas en el Medio Oriente donde dice, si usted va a Suecia, ahí te van a dar todo y Todo bienvenido. gratis. Vengan, que todo es gratis en Exactamente. Suecia. Y bueno, y luego tenemos ese tema del socialismo, ¿no? El socialismo hasta cierto punto ha hecho que haya mucha ayuda en el país. Mm, Si lo vemos del lado positivo, van a haber lados positivos y negativos, obviamente. siempre, en todas las políticas. Pero primeramente, yo vine a Suecia hace mucho tiempo, hace 30 años casi. Ujú. Tú viniste a Suecia hace Un año y un medio. año y medio. Y, o sea, yo vine prácticamente un niño. Y tú viniste a... Un niño todavía. un niño. No, ya, Pero 28 físicamente hombre. años. Sí, ya 28 años ya. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Mi primera impresión es que fue, claro, hay cosas que sí son realidad de las que yo había visto y había leído, ¿Cómo qué? como el sistema de salud. Ya, Ujú. claro, eso uno no lo nota enseguida cuando llega, wow, sistema de educación, qué bien. Pero sí ya después que fui conociendo personas, tengo aquí mis primos que estudian en la escuela, amigos que tienen hijos que van a la escuela. Y todo lo que he escuchado del sistema educativo aquí está a un nivel muy alto y sí es verdad. O sea, yo he leído de que Suecia está entre los primeros países en cuanto a educación, ¿Cómo estaba? o estaban. Creo que estamos bajando, pero bueno. Bueno, Sí, sí. eso es lo que yo he visto y lo que he leído, Ujú. ¿no? O sea, eso fue, se puede decir que eso era como lo habías leído o lo habías Sí, escuchado, ¿ok? eso sí. Y todo lo normal en cuanto a un país, la naturaleza, el clima, las personas, todo eso lo vi, sí, exactamente igual como yo lo había leído. Ujú. Lo que cambia mucho en cuanto a mi percepción ya es más de temas política, de temas políticos, económicos. Ok, pero entonces si vamos un poquito para atrás, ¿qué fue una cosa que absolutamente no te esperabas, que no era como lo habías leído o escuchado? Que no era como lo había leído y lo había escuchado, las ayudas. ¿En qué sentido? Esa, esas famosas ayudas de que ven y te ayudamos y te damos de todo aquí en Suecia, Ujú. serás muy feliz. Obviamente sí dan ayuda, no niego que no den ayudas, pero yo creo que la ayuda que dan limita mucho a la persona que viene y como ellos lo hacen ver o lo hacen notar, hacen creer que la persona va a llegar y va a llegar a vivir bien, claro, no dándose sus lujos, pero tampoco es que viviendo al límite semanal o al límite mensual, Ujú. ¿no? Entonces, yo cuando llegué para acá, yo estoy como solicitante de asilo y la ayuda que me daban a mí antes de empezar a trabajar son 1.800 coronas, 180 euros, Sí. más o menos el cambio ahorita, creo, O dólares, o pues están dólares, casi, están casi casi por ahí, sí. igual, sí. Y ya me podrás decir tú que tienes más tiempo aquí en Suecia, si uno puede vivir un mes con 1.800 coronas, Comiendo ketchup y macarrones quizá. obviamente. Bueno, Claro, ujú, ahorita ellos dan esa 1.800 pero no hay que pagar alquiler ni servicios. ujú, Pero igual, creo que para un mercado un poco más o menos decente, vamos a decir la canasta básica. sí, sí, Yo creo exacto. que mínimamente son unas 2.500 coronas ya ahorita. Así es. Y bueno,
O sea, las ayudas no eran exactamente como las pintan, por así decirlo. No, igual con el tema médico, también me sorprendió mucho, porque una de las cosas que nos estaban, que me explicaron, o de lo que me acuerdo que nos explicaron en migraciones, en Migrationsverket, era de la ayuda médica, que si nosotros teníamos cualquier tipo de problema médico, fuéramos al Bor Central o al ambulatorio o al hospital, y que ahí la atención iba a ser gratuita, inmediata, que ahí te ayudan Mm. con lo que sea. Pero evidentemente no es así, creo que tú lo sabes más que yo que no es así. Pero me parece interesante que lo comentes, ya que tú eres médico. Eh, yo, o sea, lo que tengo entendido más que todo es, bueno, primero si no tienes asilo en Suecia o permiso, cuesta mucho, ¿no? Si vienes de turista, cuesta mucho, mucho. Ni siquiera una persona que vive aquí normalmente casi podría pagar lo que cuesta ir al doctor, si es que te van a hacer algo más que un chequeo. Pero si estás buscando ayuda tampoco, no sé, yo no estoy actualizado exactamente qué es lo que sucede, pero ¿a qué te refieres, por ejemplo? No, por ejemplo, te pongo mi caso o el Ujú. caso de mi mamá. Yo tengo un problema de escoliosis de hace muchísimo tiempo. Y estuve evitando ir al ambulatorio porque lo primero que tienes que ir al Bor Central. No puedes ir directo al hospital porque te van a decir, no, Ujú, claro. tienes que pasar primero por el Bor Central, el ambulatorio. Pedí una cita en el ambulatorio y me imagino como vivimos un pueblo más pequeño de lo normal, la cita no tuve que esperar tanto por una cita médica. Y no me atendió un médico o algo por el estilo. Primero me vio la Distriktssköterska, que es la enfermera que se encarga de aquí del distrito. Sí, así es. Y ella fue la que me remitió a un fisioterapeuta, pero sin examinarme. Ok. Nada, sin saber nada, solamente con lo que yo le dije. El fisioterapeuta me vio solamente 2 veces y me mandó a hacer ejercicio y ya. La primera vez me dijo, esto ejercicio. Y después viene dentro de un mes. ¿Y cómo tendría que haber sido, según tu experiencia como doctor? Y es que creo que eso varía por cualquier país, pero yo por mi experiencia como médico, cuando una persona pide una cita médica con un doctor, lo ideal es que lo vea un médico general y después que ese médico general lo remita si necesita ser remitido a un especialista. Y si necesita ser remitido a un especialista, puedes remitirlo al fisioterapeuta, mandarle medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, tiene que ser visto por un médico primeramente. Claro, hay enfermedades que no tienen que ser juramente visto por un médico general, que sí lo puede manejar una enfermera, porque creo que aquí el estudio de enfermeras o las enfermeras es así. O sea, tienen que estudiar para poder recibir ciertos pacientes y ser ellas las que remitan al Mm. médico, ¿no? Pero en mi punto de vista, a mí ni siquiera me hicieron examinar. No me examinaron, ni vieron qué grado de escoliosis tenía yo, ni nada por el estilo. No me hicieron exámenes de rayos X, y eso que yo les había dicho, que yo tenía mi escoliosis a partir de que me operaron por mala postura, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene que ver con tu estado de que estás buscando asilo, sino, o sí, o sea, o es porque la estructura Mira, del sistema está mal. yo no sé, la verdad no sé si es porque Porque yo soy solicitante de asilo sí, o porque así es la estructura normal. porque Eh, me suena que cada vez que hablo con alguien que ha ido al doctor, como que no te quieren, o sea, como que tienes que estar encima para que te ayuden, ¿me entiendes? sí, eso también yo he
sea, hablando con otras personas también que son solicitantes de asilo o personas que ya tienen el asilo, es como que tienes que llamar porque es otro. No puedes ir directamente al ambulatorio y pedir una cita y me siento mal, creo que me vea un médico. Sino que tienes que llamar primero. Y después ellos te dicen si puedes ir o no puedes ir. Ok, claro. Entonces lo que he hablado y lo que coincide la mayoría de las personas es que tienes que hablar con ellos como que si te estuvieras muriendo. Llora y te estás muriendo y si no vienen me muero ahorita. Esa es la única manera en que te Sí. pueden dar una cita. Bueno, eso es también para los que hemos estado mucho tiempo, para un sueco también. Bueno, entonces creo que Tiene- no hay diferencia entre... Entonces sí, porque a no ser que sea un niño muy pequeño, Bueno, eso sí, entonces sí son rápidos. sí, eso sí me parece bien, porque me hubiera parecido muy mal de que hicieran lo mismo con un niño. De Claro, que te llamo al borde central y les digo, mira, mi hijo está mal, no, espera, y dale. pero vamos a que todos tienen el derecho, ¿no? Sí, pero no es tan así con los niños, hasta No, donde yo tengo idea. O sí, sea, sí, sí. si tú los llamas y le dices, mi hijo tiene 2 días con fiebre, o tiene 2 días y medio con fiebre, y no le baja, y ya le he dado todos los medicamentos, el alvedón, el acetaminofén para que le baje la fiebre, y ellos te van a decir, no, tienes que esperar a que cumpla los 3 días exactos para poder traerlo al borde central. O si no te dicen, no, espera una semana a ver. Como dale al alvedón, Que 3 días, 3 días. suelen decir. Suelen decir tres Sí, días, sí, pero yo he escuchado que los ponen a más días, 3, 5 días, depende puede cómo ser, lo sí, sí, llamen, sí. ¿no? Y O sea, supuestamente te ve una enfermera que te guía, te pregunta y ve el caso cómo está, para así decirte si vas a ir o si te puedes quedar sí, más. claro, pero es que son niños. Claro, O sea, lo, la parte buena es que sí le dan atención rápida a los niños, pero hay casos que sí, no, espera 3 días. ujú, Y sí, o sea, en mi opinión médica, sí tiene que esperar los 3 días. O sea, no es que mi hijo empezó con fiebre a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde llamó al médico o al ambulatorio porque no le baja la fiebre. No, o sea, en cuanto al criterio médico y lo que yo he estudiado y aprendido, sí tiene que esperar 3 días. Porque al día o a los 2 días puede que le hagas un examen de sangre y no salga nada. Y el niño va a seguir enfermo. Pero al cuarto, quinto, sexto día le puede salir qué es lo que, si tiene una enfermedad bacteriana, si tiene un virus, lo que tenga, ujú, sale en la muestra de sangre. Porque normalmente son los periodos de incubación de la enfermedad, de 5 días ok. aproximadamente. Bueno, una de las cosas interesantes en las costumbres o la manera, tradiciones, la comida, por ejemplo. La comida es totalmente diferente. Es muy, muy, muy diferente la ¿Qué se come comida. qué se come en Venezuela? De O todo. sea, pero por ejemplo en El Salvador La... tenemos las tortillas, que tiene que haber tortillas. Bueno, ¿No? y si hablamos de comida tradicional, creo que lo más tradicional y lo que más se conoce de Venezuela son las arepas, Ujú. que son el equivalente de las pupusas en El ¿Qué- Salvador. ¿Tiene algo adentro? Sí. ¿Qué tiene adentro? Nosotros ¿Queso? cuando las hacemos normal, redondita, y las freímos o las asamos. Ok. Y después las abrimos como que si fuesen un pan o un sándwich. Oh, ok, ok. Lo abrimos, pero no las separamos por completo. O sea, le abrimos las 3/4 partes y Cuando ya están después, hechas. Ok, sí, ok. Entonces son unas tortillas en El Salvador. más o menos, esas son tortillas en El Claro, Salvador. porque tú las haces Después y después las usas como pan o le echas algo en medio. ok. Ok. Yo Pero pensé sí, que pero eran más como las pupusas. las pupusas tienes la masa, le metes, digamos, el queso Y después la hace. la pones al comal Ya, a la plancha. eso es más o menos algo parecido como las empanadas de nosotros. Ok, pero entonces las arepas son como
Es como el equivalente de es como nuestro pan en Sí, Venezuela, sí. porque eso lo comemos con todo. Le Ajá. podemos rellenar lo que sea. Ya. Y eso definitivamente no hay en Suecia. Obviamente, definitivamente, lo hay para hacerlo. O sea, Sí. eso es a base de harina de maíz precocida. Y aquí la hay. Incluso Sí, hay una marca venezolana aquí Sí, que sí. se vende y todo. Pero, mira, cuando yo llegué a Suecia, me dieron papas con cáscara. Eso quizás todavía no te han, Sí, 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 ya te pasó. pero no me sorprendió tanto porque a diferencia de las épocas en las que tú viniste, en las que yo Ujú. vine, ya yo vi cosas en televisión y a mí me gusta me gusta la gastronomía Ok. y he visto muchos programas de gastronomía y uno ve varias recetas y cómo lo hace y sí he visto papas con sus cáscaras. Porque cuando yo vine, resultaba que estaba en la escuela y la primera vez que íbamos a comer nos llevaron al comedor, que era un edificio que no era el mismo donde estábamos teniendo las clases. Llegamos, éramos varios inmigrantes que no sabíamos nada de nada, ni sueco. Y primero nos pusieron la bandeja, porque aquí te dan una bandeja donde quiera que vayas, en el hotel, donde sea, una bandeja, te ponen el plato, tú te agarras tu plato, tu tenedor y todo. Un self-service. Sí, exactamente, y vas moviéndote hacia donde está la comida, ¿no? Aquí están las ensaladas, aquí está el Exacto. arroz, aquí está la Entonces carne. estaba, digamos, el pollo ahí, y ya uno sirve el pollo, y después estaban las papas con cáscara. Mm. Y la profesora nos miraba como que hagan como yo hago, y se servía las papas con cáscara y todo lo hicimos. Después nos fuimos a sentar y yo me sentía súper raro porque no sabía qué iba a hacer con eso. Y yo creo que habían otros que también, pero mirábamos a la profesora y tratábamos de hacer como ella. Así que para mí fue Sí, algo muy raro, ¿no? sí, está la diferencia de las épocas, por lo menos ya yo había visto que sí se come papa con cáscara, se las hierven con las cáscaras y todo, pero sí veía que la gente las quitaba, o sea, después de hervirlas le quitaba la Sí. cáscara y después se las comía, y no que se comían con cáscara y todo. Pero hay una papa fresca que le llaman aquí, las chiquititas. Esas sí se las comen con cáscara. Esas son, nosotros le decimos papas colombianas. En Venezuela le decimos papas colombianas. Son Ok. unas papas así chiquiticas. Esas sí se comen Sí, con... porque la cáscara es suavecita. Sí, la cáscara es suavecita. Incluso creo que en Colombia lo hacen con guisado. Cuando van a hacer un guisado le ponen esas papitas pequeñas. Ok, ok. Bueno, además de lo que Bueno, yo sé, si nos ve un colombiano yo no sé si eso es verdad o no. Yo lo he visto así, lo he probado así en Venezuela. cualquier colombiano que vea que nos escriba Que en nos los escriban en el comentarios, comentario, ¿no? exactamente. Que nos aclare. Bueno, aparte de eso, los suecos mismos tienen una broma, que ninguna comida es de Suecia, porque dicen la pizza es de Italia, el kebab es de Turquía, y Exactamente. tienen un montón de comidas aquí que en realidad no sabes de dónde vienen. Exactamente. Pero las papas vienen de Sudamérica. Ujú. Las importaron aquí hace mucho tiempo. Sin embargo, los suecos piensan que esa es la comida sueca, que tiene que llevar papa. Ujú. Y las albóndigas, que son muy conocidas aquí, también ellos dicen... Son si- muy conocidas, yo creo que eso tiene un día nacional en el calendario, el Exactamente. día de la albóndiga. Así que sería eso, ¿no? De ahí no sé yo... Ah, hay un pescado que Ujú. no sé el nombre en español de ese pescado, pero es un pescado que en el tiempo cuando Suecia era pobre, estamos hablando de 150 años atrás, se guardaba todo porque no había mucha comida. Ese es el pescado que viene enlatado Sí. y que cuando lo abres tienes que abrirlo en el bosque porque... Porque está podrido. Sí. Y los suecos dicen, bueno, pero no interesa el olor, El olor, dicen ellos, sino que lo el sabor. importante es que tú sacas el pescado de la latita, lo pones en un pan que tiene eh, mantequilla, Ujú. y le das vuelta al pan y te lo comes y dicen que es delicioso. Yo, por 30 años de estar aquí, nunca lo he probado. Yo tampoco, espero nunca probarlo. Así que ese sí que no creo, que eso es sueco. Yo creo que sí es eso, yo creo que lo único sueco porque no lo he visto en ninguna otra parte del Pescado mundo. podrido. No, por Dios. Y ahorita que estabas hablando de eso,
que los suecos dicen esto es de nosotros y resulta ser que no es de ellos, o tienen esa broma de que nada de nuestras tradiciones son exactamente nosotros. Ujú. Me hizo recordar de una propaganda que estuvieron pasando en la televisión, yo no sé si la viste, creo que es de la SAS, de la aerolínea sueca, Ujú. que pasaban propaganda de las cosas que según eran suecas, pero decían, por lo menos el Midsommar, decía, no, es alemán. El Schotbuller, que son las albóndigas, también son importadas de otro sitio. Entonces, así van con varias cosas, ¿no? Y ahorita fue que me acordé de eso. Y sí, ¿no? Yo, por lo menos, lo que sí, lo de las albóndigas, es que la primera vez que lo vi que lo comen de esa manera, es aquí que la comen con mermelada. Sí, muy, muy raro. O sea, la cosa es, puedes tener una carne también, carne de chancho o lo que sea, que tiene su salsa siempre, porque aquí todo tiene salsa. Ah, sí. Digamos, papas, papas, carne, salsa y quizá un poquito de verde, de Ajá, ensalada, ensalada digamos. o... Sí. Y una mermelada. Tampoco, yo no me acostumbro todavía, pero es muy, muy... No es tan feo, pero es raro. Es raro, no es feo. Y eso es que a mí me gusta, la combinación de dulce y salado. Sí, o sea, Pero no, la combinación de mermelada con carne no lo termino de asimilar todavía, ¿no? no yo tampoco, pero es muy, muy común. No sabe mal, No, no sabe mal, no me disgusta. O sea, si me toca comerlo, lo como. Pero yo de elegir de ir a un restaurante o un self-service, como dice que son aquí en las escuelas, ujú, y correr y servirme las albóndigas con la mermelada a un lado, no lo haría. sí, muy, muy raro. Bueno, en estos tiempos que estamos pasando, ustedes que han venido hace poco tiempo, también hay bastantes latinos que están viniendo Ujú. a Suecia por las situaciones que hay en nuestros países. No sé qué tanto por ciento de toda esa gente se está pudiendo quedar. Hace unos años no dejaban ningún latino quedarse. En el tiempo que yo vine, en el tiempo de la guerra de El Salvador, casi todos se quedaban. Y así, ¿no? Siempre ha ido variando. Eh, lo que me lleva a un tema quizás un poco más serio, el de la política, ¿no? Eh, yo con mucho tiempo aquí me meto a ver noticias a veces de mi país o de lo que está pasando en Latinoamérica. Me imagino que tú la sigues mucho más cerca porque Sí. no tienes mucho tiempo acá. Eh, un sueco me dijo una vez, eh, los países latinos son muy bonitos, pero el problema es de cuando empiezan a prosperar siempre viene alguien que lo arruina. Exactamente. Y yo pensaba en el caso de Perú, ¿no? O sea, Perú estaba progresando muy bien, estaba todo subiendo. Yo visité Perú con un lapso de 10 años entre medio, Ujú, y en esos 10 años el Perú había avanzado increíblemente. Mucho, mucho más de lo que un país europeo puede avanzar en 10 años. ujú. Eh, pero allí mismo, después de hace como unos 3 años estuve allá y las turbulencias políticas empezaron como a, no a arruinar todo, pero la estabilidad que un país europeo tiene, a pesar de muchas cosas negativas que pueden haber aquí, es como que no hay una estabilidad en Latinoamérica. No, no sé qué piensas de eso, pero me parece que lo que ese sueco me dijo lleva algo de verdad, ¿no? O sea, los países son muy dinámicos, hay mucha... Sucede mucho, puede avanzar mucho, pero siempre viene algo que lo arruina. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Es una pregunta muy buena y es un poco difícil de explicarla y más yo que no soy político ni he estudiado política ni nada, pero la situación de mi país, no solamente a mí, sino varios venezolanos,
nos ha obligado a empaparnos en la política, a saber qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha, y qué es el socialismo y qué es el capitalismo, y por qué el socialismo es bueno o es malo para algunas personas, y por qué el capitalismo es bueno o es malo para otras personas. Ujú. Porque se empezaron a escuchar muchas de esas ideologías en Venezuela, porque como bien sabes, Venezuela es un país socialista después de que ganó la presidencia Chávez en el 99, 98, 99. La gente decía, pero ¿qué es socialismo de verdad? O sea, ¿qué es el socialismo? Ujú. Claro, las personas que le importaba saber, pero ¿qué es el socialismo? Y cuando ves que el socialismo es algo que va en contra del capitalismo, pero ¿por qué va en contra del capitalismo tan malo? Ujú. Entonces te pones a leer y dices, no, pero como me lo dice el capitalismo no es tan malo como me lo dice el socialismo. Entonces uno se va armando como un criterio personal para poder entender todo lo que está pasando y por qué Rusia quiere cosas con Venezuela y Estados Unidos no quiere que Rusia tenga cosas con Venezuela. Ujú. Entonces China también. Eh, ¿Por qué pasa? No, uno se va pensando por qué pasan esas cosas. O sea, ustedes se vieron como quien dice, siendo personas fuera de la política, como obligados a aprender un poco, ¿no? Pero, Yo no diría obligado, sino que como que está pasando algo en el país, y hay turbulencias políticas, pasa esto y pasa lo otro y no lo terminas de entender. Entonces tienes que buscar, leer para poder entender qué es lo que está pasando en tu país. Porque un día sale tu presidente y dice todo es culpa del imperio de Estados Unidos y todo. Y tú dices, pero ¿y qué tiene que ver Estados Unidos con que pasan estas cosas aquí en el país? Entonces, las personas que no nos gusta quedarnos con lo que dice el presidente, lo que dicen los que están en contra del presidente, sino que nos gusta ver y leer y por qué. O sea, nos cuestionamos las dos partes. Nos leemos y tuvimos que aprender. ujú. O sea, en ese proceso aprendimos varias cosas de la política. Y lo que comentaste tú de tu amigo sueco, no es porque lo diga yo porque lo diga él, sino porque se ha visto en Latinoamérica eso. Cuando un país prospera, llega alguien y ¿por qué estás prosperando? ¡Pum! Bájate y vuelve en picada. En ese sentido, mucha gente nos critica a nuestros países como países tercermundistas, ya no solamente porque aquí las cosas han avanzado más, sino por la mentalidad también. Ujú. Yo pienso, mira, yo estudié un año de política hace tiempos, en la edad, hace 20 años. No de Latinoamérica, pero sí la historia de la política europea y todo eso. Y no soy político profesional ni nada, pero o sea, yo vengo de la guerra de El Salvador, de una guerrilla comunista, y la derecha ganó, se puede decir, entre comillas, ¿no? Ganó, la guerra terminó y el país se fue hundiendo más y más, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí no me gustaban desde que estaba más joven era escuchar a alguien, a un socialista o a un derechista, capitalista, decir que esto es lo mejor y que se ponen en contra a pelear de que no, el capitalismo es lo mejor porque sin esto no podemos progresar, o no, el socialismo es mejor porque es el único camino, porque eso simplemente no existe. O sea, son ideologías. Son ideologías políticas. O sea, existen hasta cierto punto de que las ideologías llevan a un país, lo llevan sí en un camino, pero si tú te pones a pensar el socialismo que hay en unos países allá y el socialismo que hay en Suecia, primero no se parece. Yo creo que más que todo es como se interpretan. Sí, o sea, en Suecia
se puede decir, ha logrado usar algún tipo de ideología socialista para mantener a las personas bastante bien, porque hay comodidad. No quiero decir de que hay 100% de libertad, depende en qué parte Sí, depende de la en sociedad a qué tú estás. a qué te refieras con libertad. Exactamente, Sí. qué es lo que tú quieres hacer o cuánto Ujú. quieres avanzar, etcétera. Entonces, a mí no me gusta ponerme ni de un lado ni del otro para propagar cierta ideología, sino que simplemente discutir el tema porque la gente habla y quieren simplificarlo. No, es Ujú. que si tú eres derechista, así, si tú eres izquierdista, esto. Y es por eso que te hago la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en El Salvador tenemos un presidente que mucha gente lo alaba, piensa que hace bien, pero por supuesto también hay que está viendo muchos comentarios de gente que piensa que es demasiado autoritario, por ejemplo con esto del COVID, ¿no? Que no Sí. deja salir a la gente. Cuando los médicos, por ejemplo, dicen está bien que tome estas medidas, hay gente que ya lo está atacando por decir que es un fascista casi, porque, ¿me entiendes? Porque Mm. dicen que es autoritario. Entonces, usan los términos ideológicos para darse porrazos, ¿no? Sí, usan Eh, las ideologías. Yo creo que las ideologías están para guiarte en un ujú. camino y todo es como tú lo interpretas. Como interpretes tú el capitalismo, como interpretes tú el socialismo. Hay países, por lo menos Suecia no interpreta el socialismo de la misma manera que lo interpreta Rusia o de la misma o Rusia no interpreta el socialismo de la misma manera que lo interpretan en Venezuela o en Cuba, porque son vidas totalmente diferentes. Tú ves, Venezuela es un país socialista, Rusia es un país socialista, pero Y Suecia. compara Mm, y Suecia, pero doy los ejemplos de Venezuela y Rusia porque son aliados entre comillas, ¿no? ujú. Son amigos. Y ve cómo está Venezuela, ver cómo vive Venezuela, ve la economía de Venezuela, todo lo que ocurre y compararlo con Rusia. Totalmente diferente. Totalmente diferente. En Rusia la gente no se muere de hambre. Claro, hay un régimen autoritario. No quiero decir la palabra de dictador, pero es como lo dictan. Yo no soy quien para juzgar si ese señor es dictador o no, es presidente de un país y ya. Como te estoy diciendo, son maneras diferentes de interpretar Y es la manera de llevar el país, porque una de las cosas que yo sí estudié fueron eh, la política que la Unión Soviética llevaba con los planes de 5 años que tenía ese tiempo. Ajá. Y claro que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Eso sería ya un tema de debatir por horas, si es que es así o no, pero obviamente el presidente que hay ahora lleva las cosas de una manera totalmente diferente, sea que se quiera bajar de la silla o no, ¿no? Pero Ujú. ese es otro tema aparte. Pero bueno, regresando a Latinoamérica o yéndonos para Suecia, eh, cuando hablamos del COVID-19, Ujú. entramos un poquito a este tema de que Suecia no podía hacer toque de queda prácticamente. Sí, y eso yo me Eh, quedé con curiosidad y sí, creo que lo hablamos fuera de cámaras y estuvo pendiente que lo habláramos así, pero sí, o sea, eh, yo sé un poquito de política de Suecia, no, no quizás a grandes rasgos, depende, ¿no? En qué ámbito, pero yo definitivamente no sabía que era así porque a uno se le imagina que un presidente, bueno, nosotros no tenemos presidente, no hay presidente, es el primer primer ministro, se le llama, ministro. que tiene más o menos el puesto de un presidente. Eh, pero obviamente él no tenía el poder y el gobierno, no tenía que ser él y los ministros, no tenía el poder para hacer un toque de queda así nomás. Ujú. Tenía que haber casi un estado de guerra, que alguien nos está atacando para que ellos pudieran hacer algo así. Y eso
creo que muchos suecos no lo sabían y no nos dimos cuenta hasta el día que, cuando las críticas empezaron a venir de afuera, de que por qué Suecia no cambia la estrategia y todo, y que por qué no cierran todo, nos dimos cuenta de que el primer ministro no tenía el poder de cerrar todo. Y después de que estuvimos conversando eso fuera de cámara, vino como a los 2 días en las noticias de que el primer ministro con el gobierno estaba pidiendo como un tipo de permiso para tomar medidas más drásticas durante solo el tiempo, El tiempo de la COVID. pandemia, Sí, sí. exactamente. A lo que los otros partidos empezaron a levantar la voz, a decir de que no queremos a alguien autoritario y qué va a pasar después y todo. Sí, O sea, el supuesto derecho a la libertad que tanto ha luchado Suecia por... sí. Sí. Y entonces, si es que vamos a decir algo positivo, sería de que Suecia, de todos modos, a pesar de todo lo negativo que hay, sí ha caminado un camino bastante avanzado en cuanto a la democracia. No porque hay libertad para hacer todo lo que uno quiera todo el tiempo, pero en el sentido de que es como cuidar del pueblo en el sentido de que un presidente, en este caso un primer ministro, no solamente puede pararse y decir ahora vamos a hacer así, punto, sino que tiene que haber varias instancias Ujú. que están como chequeándose, ¿no? Los ministros y los Tegnell, ¿no? El señor que está a cargo de... El epidemiólogo. Sí, exacto. Él tiene mucho que decir, pero él no puede decidir sobre el gobierno, pero tampoco el gobierno sobre ellos. El Ujú. gobierno toma, como se dice, lo que los expertos dicen. Las sugerencias. Sí, las sugerencias ellos lo procesan y en base a eso se tiene que tomar una decisión. Pero ¿quién toma la decisión? Esa es una pregunta que me he estado... Ok, el Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, sí. que es sería como tipo Ministerio de Salud. Sí, el Ministerio de Salud. Sí. Eso. Y hay otras instancias también que son las que están asesorando al gobierno, Ujú, pero ellos solamente asesoran al gobierno, ujú. no toman decisiones. Y el gobierno toma las sugerencias de ellos, pero ¿quién dicta las decisiones? ¿Quién dice ahora hacemos esto y quién no? O sea, quién tiene el derecho de decidir qué es lo que se va a hacer? Y por eso decían al principio, les recomendamos de que no salgan de casa. Sí, Y nosotros puras recomendaciones. les recomendamos fuertemente que no salgan de casa y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué no dicen quédense en casa? Ujú. Luego yo me di cuenta de que lo que sucede también es de que en base a las leyes tenían que pasar leyes para poder hacer ciertas decisiones, algo que lo hicieron, lo están haciendo, pero tienen que ser muy muy cuidadosos, ¿no? Y toda la asamblea y de los políticos, que son 349 políticos de todos los partidos, proporcionalmente a los votos que han tenido, tienen que votar para poder pasar las leyes, y hasta después de haber pasado las leyes que van hasta en bastante detalle, entonces han podido tomar ciertas decisiones. Una de las cosas es que van a cerrar los restaurantes que dejen entrar demasiada gente, o los bares. Y ayer o antier el primer ministro dijo, por fin, no solo es una recomendación, les vamos a cerrar si no hacen caso. Pero tomó como Pero 2 ya meses. después de que... Eso es una de las cosas que, hablando de lo que me ha sorprendido y lo que no de Suecia, eso es una de las cosas que más me ha sorprendido. No sé si es la palabra correcta decirlo, la lentitud de todo. No solamente en cuestiones de la política, o en la economía, pero la lentitud de todo. Hasta las mismas personas suecas. O sea, ellos para decidir
sus vacaciones de verano tienen que empezar a planearlas desde noviembre y van planeando a ver si van, a dónde van, Sí. por poner un ejemplo, ¿no? Y es importante decir que el verano aquí es en junio. En junio, el verano aquí es en junio y ellos comienzan desde el invierno a planear sus vacaciones, a ver si es que van. Igual, o sea, toma mucho tiempo hacer algo. Sí. No es quitando ya la política y lo demás, porque es todo muy lento. Las decisiones aquí son muy lentas, todo es muy lento aquí. Tiene pros y contras, pienso yo. O sea, Todo tiene pros y contras, todo. pero sí, quizás como latinos, especialmente los que no tienen mucho tiempo como tú, y que allá la dinámica en Latinoamérica es más rápida. Claro, O ya sea, la dinámica todo es más rápido, Sí. rápido. Y bueno, no todo ha resultado ser bueno solo porque se tardan, pero sí, si un sueco te va a hacer un plan de todo lo que hay que planear para que todo salga bien y como han querido y lo están planeando. Si yo voy a una conferencia política o religiosa o lo que sea, digamos que voy en noviembre y cuando estoy saliendo de la conferencia, digamos el 18 de noviembre, me están dando un papelito a la salida que dice que el 18, 19 o 20 de noviembre del otro año Va a haber otro. va a haber la siguiente. Y eso también me sorprende. Sí. O sea que O sea, aquí no es como nosotros en Latinoamérica que algo más coloquial, algo más así de persona, de, uy, tengo ganas de visitar a Enrique hoy. Te llamo, mira Enrique, están desocupados, vamos a visitarlos hoy. No, vengan, bienvenidos, pasen adelante. Tú no puedes hacer eso con sueco. O llegarle y tocarle la puerta a un sueco. Mira, estamos aquí, podemos pasar. No puedes hacer eso. Tú llamas a un sueco y le dices, obviamente no son todos, yo no quiero generalizar que sean todos. Pero tú llamas aquí a un sueco y le dices, mira, voy en camino a tu casa. No, pero, ¿por qué? No, para ir a visitarte. No, pero yo no estoy, yo no te puedo recibir ahorita. Ah, ¿y cuándo nos podemos ver? Ya va, déjame ver si dentro de la próxima semana o dentro de un mes o dentro de 15 días. Pero no es así como que, bueno, vamos. hay que sacar la agenda, Sí, siempre. la famosa agenda. Así es. Bueno, entre los latinos y los suecos, yo creo que ya más o menos hablamos, pero hace mucho tiempo, hace años, para los suecos, un latino era alguien que podía bailar salsa y era muy divertido. Sí, Yo creo que ya quizá ya no es tan así, ¿no? Los prejuicios, pero los estereotipos, los sí. estereotipos, Ujú. pero más o menos. O sea, una de las cosas que ha pasado aquí, por ejemplo, es de que todos están aprendiendo español. Porque Sí. hay escasez de profesores de español. Porque el español está, después del mandarín, ya le pasó depende de donde uno lea, pero más o menos está por ahí, le está pasando al inglés, en cuánta gente habla el español. Y el mandarín, de todos modos, prácticamente casi solo es en China. Bueno, pero te pones a Eso comparar la población de son China muchos, con... pero no puedes hablar mandarín en otro lado. No, En cambio, el español sí. Hay mucha gente en Europa, en cualquier país de Europa ahora, que tú no puedes decir cualquier cosa de alguien en español pensando que estás en Bélgica, porque la gente sabe hablar Sí. español. Y me acuerdo que cuando Ricky Martin se puso famoso y llegó hasta Suecia en el MTV, porque en el tiempo que yo vengo, o sea, ya estoy viejo, ¿no? no, yo también Pero- veía MTV, no... Era el MTV y todos bailaban La Vida Loca, ¿no? Ujú. Y los latinos entonces era como lo último. Y hasta los que venían del Medio Oriente querían ser latinos. Y era chistoso para nosotros porque nosotros no le encontrábamos la gracia. No, es Y- normal. Pero era así. Y ahora, por la música, las películas y el Netflix, creo también. Ah, el internet ha el hecho internet, magia.
está popular ser latino y aprender español. Yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo lo pensé cuando ya teníamos un poco más de tiempo aquí, de que ellos quieren aprender el idioma porque les encanta pasar su verano en España, ¿no? Sí, entre otras cosas, definitivamente. O ir a Latinoamérica a pasar su verano, porque cuando aquí es invierno y es verano. Entonces, hay gente que va en invierno y pasa vacaciones allá en Latinoamérica. Definitivamente, yo creo que hay como más de 100.000 suecos que tienen una vivienda en España. O sea, y de esos 100.000 en cada una vivienda quizás hay 2 o más, ¿no? Así que sí, es algo muy, muy importante para ellos, pero también el hecho de que como que el inglés, o sea, el sueco es un idioma muy pequeño. Se habla en Suecia y en unas partes de Finlandia y nada más. Sales afuera y nadie sabe sueco. El inglés sí lo usa mucho, pero como que los otros países, los profesores lo saben mucho mejor, pero otros países están avanzando, ¿no? En los idiomas sí tenemos el francés, el alemán y el español como los 3 idiomas más grandes que se enseñan en Suecia. Pero el español definitivamente está ganando popularidad. O sea, por cada 5 alumnos que están en la clase de alemán, tiene 25 o 30 en la clase español. De español. Así que popularidad extrema. Yo creo que es por curiosidad por la cultura latina o latinoamericana, porque el contraste es muy diferente. Sí. O sea, no quiero decir que son polos opuestos porque es como que generalizar pero son culturas diferentes, y creo que es la curiosidad de los suecos por la cultura latina, por lo que se ha visto, por el internet y todas las cosas, y el viajar a España también. Una de las cosas que me impactó, yo ni sabía, la canción Despacito, que es tan conocida, que todos la cantan, todos dicen Despacito y después no saben lo que sigue. Sí. Pero tiene billones Sí. de gente que la han visto. Es la canción más vista de todos los tiempos en YouTube. Yo creo que sobrepasó, fue un boom cuando sobrepasó el Gangnam Style de Japón es, ¿no? de Corea, sí, de Corea. Corea del Sur, el coreano que hizo el Gangnam Style, que también fue un boom en YouTube y todos sitios, todo el mundo lo escuchaba, fue el video más visto y la música más escuchada de YouTube. Y cuando el Despacito sobrepasó eso en menos tiempo, fue como que, ¿pero qué pasa aquí? Sí, y esa canción no tiene, la que viene segunda tiene como un... Sí, hay una diferencia muy grande. Y, por ejemplo, aquí en Suecia se habla mucho de que, pero la imagen que dan de la mujer no está bien en esa canción, pero todos la escuchan igual. Todos la escuchan igual, ¿no? Así que sí, yo creo que vamos terminando este video podcast con que los latinos y el idioma español está muy, muy popular. Algo que nos beneficiaría como latinos, creo yo. Sí. Eso lo veremos en el futuro. Pero bueno, gracias por este video podcast. Creo que hemos tocado algunas cosas interesantes y curiosas. Sí. Quizás algo otra vez vamos a pasar por otros temas, pero un poquito de política, un poquito de comida y un poquito del idioma. Sí. Y como tú dices, algo muy amplio de que hablar, y seguro después podremos seguir hablando de eso. Y si hay latinos que no están de acuerdo, que pongan sus comentarios. Claro, que pongan sus comentarios. Nosotros somos 2 personas que estamos hablando de lo que conocemos. Exactamente, son nuestras experiencias. Nuestra experiencia. De un salvadoreño y un venezolano en Suecia. Así que suscríbase si quiere y ponga comentarios y pongan comentarios de qué quieren que hablemos después, a ver si quieren escuchar nuestra opinión, a ver qué es lo que 2 personas comunes hablando de un tema específico. Bueno, Jorge, muchas gracias y ahora saludamos así por el COVID, ¿verdad? Sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.